los sexuales. Vamos a aprender tres Y elige un campeón. tipos de técnicas para analizar los estados financieros. Una es el análisis vertical, otra es el análisis horizontal y otra técnica es el análisis de ratios financieros. ¿Por qué he seleccionado estos dos de arriba? Porque estos dos de arriba me van a servir para poder ver la radiografía de la empresa, ¿ya? La placa, la luz. Mientras que el de abajo, este de ratios financieros, va a ser como aprender a leer el análisis de sangre, ¿ya? De la empresa. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el análisis vertical? Es muy sencillo. Como hemos visto que el numerito no me dice nada, lo que a mí me interesa de un balance con este análisis es determinar cuáles son las cuentas más representativas de la empresa, ¿ya? Es decir, quiero saber en qué está la empresa, entender a qué cosa está priorizando la empresa. Cuando yo quiero invertir en una empresa, no es que yo voy a la empresa, toco la puerta, pido hablar con el gerente general para que me cuente cómo está el negocio. No, es a través de los estados financieros que yo estoy buscando meterme en el negocio, entenderlo, saber qué están haciendo para poder tomar una decisión. Entonces, ¿en qué consiste este análisis? Es algo muy sencillo. Aquí tengo, por ejemplo, el balance completo. ¿De acuerdo? Aquí están todas las cuentas ya con los importes. Entonces, como el numerito no me dice nada, lo que voy a hacer es cambiar estas cifras a porcentajes. ¿Y cómo voy a hacer esto? Voy a dividir cada una de estas cifras entre los totales. En este caso, voy a dividir cada una de estas cantidades entre el total de activos. Y lo mismo voy a hacer hacia el lado derecho. Voy a dividir cada una de estas cifras, estos importes, en total pasivo y patrimonio. Si ustedes tienen una calculadora a la mano y, por ejemplo, vemos la cuenta caja y bancos, si nosotros dividimos 263.122 entre los 2.342.832, vamos a tener un resultado de 11.23%. ¿De acuerdo? Y lo mismo, efectivamente, Leslie, sale 11.23%. Y lo mismo, aquí está, esa cantidad, ¿correcto? Y lo mismo vamos a hacer con todas las cuentas. Primero, todas esas cantidades, por ejemplo, aquí teníamos cuentas por cobrar, por ejemplo, en inventarios teníamos 4.770. Lo vamos a dividir entre estos 2.342.832 y el resultado de mi inventario va a ser 0.20%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué voy a hacer esto? Porque cuando yo reviso estos porcentajes, ahí lo que estoy viendo es qué proporción presenta esta cuenta en relación a mi total, ¿no? Mi total activo, que es mi 100% en este caso. Entonces, una vez que yo he cambiado todas mis cantidades a porcentajes, comienzo a ver dónde están los mayores pesos, ¿no? Los mayores porcentajes. Entonces, vamos poco a poco. Hemos dicho que activo es sinónimo de inversión. Si yo quisiera determinar si la empresa está invirtiendo más en el corto plazo o en el largo plazo, ¿qué haría, por ejemplo? Compararía el total activo corriente, este porcentaje, versus este porcentaje de activo no corriente. En este caso, podemos ver que tenemos en inversión de largo plazo, tenemos un 87.66%. Entonces, yo ya puedo ir deduciendo que la empresa está buscando crecer. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en el largo plazo, no se está concentrando en el corto plazo, como por ejemplo el negocio de mi bodeguero Rubén, ¿no? Que mi bodeguero ve solamente lo que es corto plazo. ¿De acuerdo? Si quisiera saber específicamente en qué está invirtiendo la empresa, ¿dónde está mi mayor porcentaje? Mi mayor porcentaje está en inmueble, maquinaria y equipo. ¿De acuerdo? Entonces yo ya sé en qué está invirtiendo la empresa. Si, por ejemplo, les pregunto, este fuera el balance de Totos,
y encontramos este porcentaje de inversión en inmuebles, maquinaria y equipo, ¿qué podría deducir yo? Que la empresa está invirtiendo en qué cosa. A ver qué se les ocurre. Le pido su opinión, por favor, a Bruno Giannini y a Daniela Luna, por favor. Como les dije, si gustan pueden activar su micro o pueden escribir por el chat. Y si hay voluntarios, bienvenidos sean. Muy bien, Leslie. Aquí podríamos deducir que se está invirtiendo en mayores tiendas. Perfecto, en cajas. Muy bien, Leslie. Yair, en infraestructura. Muy bien, Yair, efectivamente. A lo mejor podríamos pensar que se está abriendo locales en provincias, más tiendas, pero en sí es una empresa que está buscando crecer. ¿De acuerdo? Bruno, Daniela, ya saben que esperamos sus respuestas. Gracias, Bruno. Locales, busca expansión y crecimiento. Efectivamente. Entonces, acá, señores, el análisis de estados financieros es simplemente utilizar la lógica, ¿ya? Aquí no vamos solamente a conformarnos con memorizar algo que no entendemos. Aquí vamos a utilizar muchísimo la lógica. Muy bien. Entonces, con esto yo ya puedo tener una idea de en qué está invirtiendo la empresa. Ahora me voy para el otro lado. Yo quiero saber quién le está dando el dinero, de dónde está viniendo el financiamiento. Entonces, en principio, para asegurarme que no es una empresa como la que habíamos visto al principio, que tenía 99% de deuda y solamente 1% de patrimonio, lo primero que quiero ver es si existe una coherencia entre el financiamiento y el aporte de los accionistas, para ver que la empresa no esté pues sobreendeudada. Entonces aquí vemos que mi total pasivo, mi total de deudas, representa un 50%. El aporte de los accionistas también representa un casi 50%. Entonces, podemos ver que no es una empresa que está sobre nada, podemos ver que hay una coherencia entre las deudas y el aporte de los accionistas. Pero ahora, yo quisiera saber, dado que la empresa tiene mayor inversión en el largo plazo, yo necesito poder asegurarme de que la mayor parte de financiamiento también está en el largo plazo. ¿Por qué? Porque yo no voy a pretender que se esté comprando edificios, maquinarias, con préstamos, por ejemplo, a un año. Entonces, lo primero que voy a ver es dónde está la mayor parte de deuda en cuanto a proporciones. Podemos ver que el total de deuda en el corto plazo es un 14.6% y el total de deuda a largo plazo es un 35%. Entonces, ¿hay coherencia? Sí hay una coherencia. Obviamente los porcentajes no van a ser igualitos a los de la inversión porque hay una parte que sí pone el dueño, el accionista, ¿correcto? Pero en cuanto a proporciones, yo puedo decir, ok, es coherente. Ahorita todo lo que yo voy encontrando tiene sentido. ¿Dónde me preocuparía yo? Si, por ejemplo, en este caso, el mayor porcentaje de deuda estuviera en el corto plazo. Ahí diría, uy, no, aquí hay algo que corregir. Y cuando yo hago análisis de estados financieros y encuentro algo que no esté caminando bien, que no sea el óptimo, tengo que hacer mis sugerencias, mis recomendaciones, las acciones por tomar, etc. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo voy leyendo en el chat, recuerden. Entonces, ¿para qué me sirve el análisis vertical? Simplemente para ver porcentajes. Yo ya aprendí estas palabras en mi mente para poder entender mejor y hacer una mejor interpretación. Cambio, activo por inversión, pasivo por deuda y patrimonio por aporte de los accionistas. Muy bien, pero la técnica de análisis vertical no se aplica solamente para un balance, sino también se aplica para el estado de resultados. Y en el estado de resultados, ¿cuál será mi 100%? Es decir, ¿entre qué cuenta tengo que dividir todas las demás cantidades? Lo vamos a dividir entre las ventas. En este caso, Sherilyn, se divide entre las ventas. Porque ¿cuál es la idea de hacer este análisis? La idea de hacer este análisis es poder determinar si con lo que vendemos me alcanza
para poder pagar mis costos, mis gastos, mis ingresos, y si al final me va a quedar utilidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el estado de resultados de esta empresa, teníamos que las ventas eran 1.693.925. Vamos a, por ejemplo, dividir el costo de ventas, 1.142.348, entre las ventas, para ver qué porcentaje representa. Entonces, si nosotros efectuamos esa operación, mi resultado va a ser 67.44%. ¿De acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer con todas las demás cantidades. ¿Dónde está la mayor proporción en este caso? En el costo de ventas. Pero también podemos ver que esta empresa tiene una utilidad neta, representa un 17% de las ventas. Ahora, ¿un 17% es un buen porcentaje de utilidad? Depende del tipo de negocio. No es lo mismo vender marcianos que vender aviones. O sea, si mi negocio es de venta de marcianos y mi utilidad es 17%, estoy perdiendo dinero, o sea, estoy ganando nada. Pero si lo que yo vendo son aviones y mi utilidad es 17%, entonces estoy teniendo un montón de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí hemos hecho un análisis vertical. Hemos convertido las cuentas a porcentajes, simplemente viendo la proporción entre los totales, en el caso del balance, y viendo la proporción en relación a las ventas para el caso del estado de resultados. ¿Alguna duda hasta ahí? Por favor, escribiendo. ¿De acuerdo? Ahora, les pregunto, ¿qué pasaría si yo les digo, bueno, tenemos esta empresa que tiene 17% de utilidad, es una empresa de exportación de chía, ¿de acuerdo? Y tenemos un 17%. ¿Será suficiente esta información? O sea, que yo les diga, hay un 17% de utilidad. La verdad, hasta aquí todavía no podríamos tomar una decisión. Porque ustedes me podrían decir, sí, pueden ser un 17%. Sí, yo creo que sí podemos invertir. Pero, ¿qué pasaría si yo les digo que esta utilidad fue, el año pasado, este porcentaje fue 30%? Y el anteaño pasado, este porcentaje, en lugar de 17, fue de 40%. Probablemente me diría, no, profesora, ahí no hay que invertir porque el porcentaje de utilidad viene cayendo en el tiempo. O sea, ha pasado de 40 a 30, de 30 a 17, nadie va a invertir en una empresa cuyos indicadores vienen cayendo a través del tiempo. Entonces, no es suficiente con que nosotros tengamos un periodo. Es necesario poder ver cómo ha ido caminando esta empresa los últimos años. Y para eso es que existe este análisis horizontal. El análisis horizontal me sirve para poder ver las variaciones, ¿no?, de un periodo a otro. ¿Y cómo se realiza? Muy fácil. Miren, quiero que vean bien este ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el balance de la empresa del año 2013, en esta columna de acá, y el balance del año 2014. Entonces, lo voy a ampliar un poquito para que podamos apreciarlo mejor. Miren ustedes, vamos a ver, por ejemplo, la cuenta caja y bancos, ¿ya? La cuenta caja y bancos en el 2013 tenía 151.951. ¿Qué pasó para el 2014? Se incrementó a 263.122. Si yo quisiera ver cuánto se ha incrementado, obviamente voy a hacer una resta, ¿no es cierto? Voy a restar a estos 263.122, le voy a restar los 251.951. Mi resultado va a ser estos 11.171. La variación puede ser que creció o también puede ser negativa porque se podría haber disminuido la cuenta, como en el caso, por ejemplo, de los inventarios. ¿De acuerdo? Pero nosotros ya hemos visto que el numerito no me sirve. Yo necesito trabajar con porcentajes para poder determinar proporciones. Entonces, ¿cómo vamos a convertir eso a porcentaje? Muy fácil. Vamos a dividir esta variación, estos 11.171,
entre lo que teníamos originalmente en el año más antiguo. Entonces, si nosotros dividimos estos 11.171 entre 251.951, me va a dar un resultado de 4%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cuenta de caja y bancos se ha incrementado en un 4.4%. ¿De acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer con todas las demás cuentas. Vamos a hallar primero en cuánto ha variado en importe y luego vamos a ver cuánto representa importe en relación a la cantidad original, a la más antigua. Entonces, les pregunto, si nosotros comenzamos a revisar las variaciones, ¿dónde están los cambios más importantes? Los cambios más relevantes. ¿Dónde podemos encontrar las variaciones para poder ver qué cosa está priorizando la empresa? Les pido su opinión, por favor, a Dayana y a Eduardo. A Dayana Fabián y a Eduardo Díaz. Ok, Gloria, hay una variación en inventarios, muy bien. Sí, los inventarios han disminuido 14%. Sí, Bruno, en general. Activos intangibles, sí, han disminuido en 19%. Sí, pero hay porcentajes más grandes. Vámonos, por ejemplo, por el lado del financiamiento. Ok, me dicen deudas bancarias. Muy bien. Si nosotros revisamos, la deuda bancaria ha disminuido en 52%. O sea, a la ya puedo ir viendo que la empresa está buscando cancelar sus deudas de corto plazo. Acá tenemos otro porcentaje más grande, miren. Tenemos otras cuentas por pagar, 61.7%. ¿Qué cosa va por lo general en otras cuentas por pagar? Por lo general, en otras cuentas por pagar pueden ir préstamos de empresas relacionadas, préstamos de empresas del grupo, etc. ¿Okay? Entonces, vamos a ir recapitulando todo lo que nosotros hemos venido encontrando en análisis. En principio, habíamos visto que la empresa estaba realizando mayor inversión en el largo plazo, ¿correcto? Específicamente ¿en qué? En inmueble, maquinaria y equipo. También habíamos visto, obviamente, si está invirtiendo más en el largo plazo, ¿ya? Lo lógico es que tenga mayor financiamiento en el largo plazo. También habíamos visto que esto venía siendo así, ¿ya? Lo que podemos ver con lo que está en negativo, Natalie, es porque ha disminuido. Todo está en porcentaje, solamente que las variaciones pueden ser que la cuenta crezca o que la cuenta disminuya. Donde tú encuentras los negativos es porque ha pasado de una cantidad mayor a una cantidad menor en esos 2 años. ¿De acuerdo? Efectivamente, Natalie, porque ha disminuido. Muy bien. Entonces, ya habíamos encontrado que el mayor financiamiento estaba en el largo plazo. Ahora, con esta variación de un periodo a otro, podemos ver que la empresa está buscando reducir su nivel de deuda en el corto plazo, específicamente de la deuda bancaria, y actualmente se está financiando más con préstamos que podrían ser de empresas del grupo, empresas relacionadas. ¿De acuerdo? Ahora bien, el análisis horizontal no lo vamos a hacer únicamente para el balance, también lo hacemos para el estado de resultados. ¿Y cómo lo hacemos? De la misma manera. Miren, aquí tenemos el estado de resultados del año 2013 en esta columna y el estado de resultados del año 2014. Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar? En principio, en cuánto ha variado cada una de estas cuentas. Por ejemplo, veamos las ventas. Las ventas han pasado de 1.639.047 que había en el 2013 a 1.693.925. ¿Ha crecido? Sí, mi variación va a ser positiva. ¿En cuánto ha crecido? Si yo hago la resta, me va a dar 54.878. Pero yo quiero saber, esta variación, ¿qué porcentaje representa de lo que tenía yo originalmente en el 2013?
Entonces, mi resultado va a ser 3.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que las ventas han crecido en 3%. ¿De acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer con todas las cuentas. Les pregunto, ¿dónde está la variación más importante? ¿En qué cuenta la ven ustedes? Le pido su opinión, por favor, a Eduardo Díaz y a Enzo. ¿Ok? Estamos viendo que el mayor porcentaje de variación está en los gastos financieros. ¿Y quién recuerda qué cosas eran los gastos financieros? Sí, Eduardo ha crecido. ¿Quién me dice qué cosa eran los gastos financieros en una empresa? ¿Qué se registraba acá? Ustedes que ya han visto contabilidad. Ok, Yanguy. Nos dicen deudas en los bancos, pagos a los bancos. Realmente lo que va, muy bien Enzo, muy bien Iván, lo que va en gastos financieros no son los préstamos, lo que va solamente son los intereses que podemos pagar por las deudas, por el financiamiento o que podemos ganar, ¿no? Dependiendo de nuestras operaciones. Entonces, recuerden que cuando a mí me hablan de gastos financieros, se están refiriendo básicamente a intereses. Entonces, ahora que tenemos más información, vamos recapitulando, vamos armando todo el cuento de la empresa, ¿correcto? Entonces recapitulamos. Tenemos mayor inversión en el largo. ¿Específicamente en qué? En inmueble, maquinaria y equipo. Tenemos un mayor financiamiento en el largo plazo. Perfecto. Y vemos que la empresa está buscando eso, ¿no? Cambiar su financiamiento de corto plazo, cancelar esos préstamos que son hasta un año y está buscando tomar préstamos que sean a más de un año. Y esto que está haciendo la empresa de cancelar las deudas de largo plazo, perdón, de corto plazo y cambiarlas por deudas de largo plazo, le está generando que tenga que pagar más intereses. ¿De acuerdo? Tiene lógica. Hasta el momento todo lo que estamos encontrando tiene toda la lógica del mundo. ¿Ok? Porque no hay algo que tenemos que corregir todavía. ¿Estamos hasta ahí, por favor? Si hubiera alguna duda. Bien, hasta ahí, ¿qué cosa hemos aprendido nosotros? Hemos aprendido a leer la radiografía de una empresa. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahora? Lo que vamos a aprender ahora es a interpretar el análisis de sangre de una empresa, como el doctor. A ver, pensemos. ¿Qué cosa hace el doctor cuando lee mis resultados de análisis de sangre? Ustedes habrán visto en algún momento el análisis de sangre tiene aspectos como hematocritos, leucocitos, no me acuerdo qué otros, hemoglobina, leucocitos no me acuerdo, pero así es, porcentaje de hemoglobina. Hay una serie de indicadores que uno los lee y dice, ¿y esto qué significará? ¿Correcto? Cuando el doctor en mi análisis de sangre no me dice, por ejemplo, Silvana, han subido tus plaquetas. Eso no me dice el doctor. El doctor lo que me dice es, Silvana, tienes una infección. Efectivamente, Leslie, lo que el doctor es, ¿qué cosa está fuera del rango? Pero eso me lo traduce. Él no me habla de plaquetas, de glóbulos blancos, no. Él me dice, Silvana, que hay una infección. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender. Efectivamente, Renzo hace un diagnóstico y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo con este tipo de análisis, a interpretar. Entonces, para poder leer este análisis de sangre de una empresa, nosotros vamos a ver nuestro tercer tipo de análisis, que son los conocidos los ratios financieros. Entonces, ¿qué vamos a aprender a leer? Esos indicadores. A diferencia de las cajas de análisis que nosotros hemos aprendido hace un momento, ¿no? Este análisis me permite a mí combinar cuentas. Es decir, puedo mezclar una cuenta del balance general con una del estado de resultados. ¿De acuerdo? Entonces voy a medir una serie de indicadores. ¿Con qué finalidad?
Con estos ratios, yo voy a aprender a determinar y a diagnosticar toda una empresa en 6 aspectos. Voy a aprender a determinar cómo está en cuanto a su liquidez, cómo está en cuanto a su rentabilidad. Muchas veces hablamos de rentabilidad y no sabemos ni cómo se mide. Vamos a hablar de apalancamiento, que es lo mismo que endeudamiento. Vamos a aprender a hacer un diagnóstico de su actividad, un diagnóstico de su cobertura y un diagnóstico de cómo está esta empresa en el mercado, ¿correcto? Si está generando valor para la gente que está en el mercado o no, ¿de acuerdo? Con estos 6 aspectos, yo ya puedo tener el cuento completo de la empresa. Yo ya puedo saber en qué está bien, en qué está mal, qué decisiones hay que tomar, etc. Muy bien. Entonces, el primer grupo de ratios que nosotros vamos a conocer son los ratios de liquidez. Miren, yo hoy día los necesito al 2%. Les voy a explicar por qué. Porque estos ratios no los van a acompañar hasta la primera práctica calificada, hasta el parcial, no. Estos ratios los van a acompañar hasta el examen final y de recuperación. Vale decir que nosotros vamos a desarrollar distintos temas, pero siempre van a estar presentes los ratios, ¿ya? Así que, por favor, yo les prometo que esta es la clase con más contenido teórico. Las demás van a ser como clases de kinder, ¿ya? Vamos a ver temas muy sencillos, muy fáciles, etc. Pero hoy los necesito al 200%. De hecho, déjenme comentarles que hasta el ciclo pasado y durante varios ciclos, con esto no estoy diciendo que sea igual este ciclo, pero, por ejemplo, ¿en qué ha consistido los exámenes, los parciales? Se les daba una empresa a los alumnos con tiempo, ¿no? Antes del examen, y se les decía, por ejemplo, señores, la empresa que viene para el examen parcial es, por ejemplo, Hotel Las Dunas, ¿ya? Así que tienen ustedes varios días para investigar todo lo que puedan de el Hotel Las Dunas. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué me dan el nombre de esa? Fácil, para que ustedes vayan, revisen todos los estados financieros, las noticias relacionadas, así como lo que han hecho de infografía, ¿ya? Y a la hora del examen se les decía, en base a los ratios financieros, determine usted o haga una conclusión de la liquidez de la empresa. O haga una conclusión de la rentabilidad y proponga, no sé, recomendaciones de mejora para, valga la redundancia, para mejorar estos indicadores. Entonces, ¿qué cosas tenían que hacer en el examen parcial los alumnos? Analizar, obviamente, como ya tenían información de la empresa, ya, como ya habían investigado, ya no era que iban a decir, la empresa, por ejemplo, está invirtiendo más en el largo plazo en inmueble, maquinaria y equipo. No, ya tenían que sustentar con hechos reales. Es decir, ya tenían que decir, la liquidez de la empresa ha disminuido debido a que el Hotel Las Dunas acaba de comprar un nuevo terreno para poder construir un nuevo hotel en Tacna, por ejemplo, se me ocurre. Ya no iban a hablar de financiamiento en el corto plazo, sino tenían que dar más detalles. O, por ejemplo, el financiamiento de largo plazo. El Hotel Las Dunas viene financiándose más en el largo plazo porque tiene un préstamo con el Scotiabank a 48 meses. Ya no me hablaban del patrimonio, sino que decían, por ejemplo, el patrimonio de la empresa se ha incrementado debido a que la empresa acaba de hacer una emisión de acciones de tipo común, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era el examen parcial. Así ha sido hasta el ciclo pasado. Repito, no estoy queriendo decir que así vaya a ser este ciclo, ¿no? Pero para que vean lo importante de nuestra sesión de hoy, ¿ya? Lo importante de entender en este momento estos conceptos. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que van a tener de poder consultarme cualquier duda, primero. 2,
de que lo único que les quede por hacer en el transcurso de esta semana sea aprender los ratios. Y tercero, porque en esto consiste el trabajo que ustedes van a realizar esta semana. Esta semana ustedes van a hacer este análisis para las empresas de las cuales ustedes han trabajado ya la infografía. O sea, voy a tener que hacer, por ejemplo, Bacus, el análisis de estados financieros para Bacus, poner mis conclusiones, poder poner mis recomendaciones, etc. Entonces, el trabajo que ustedes tienen esta semana les va a servir mucho de ensayo, ¿no? Si estuviéramos en el ciclo anterior, les hubiera servido de ensayo para el examen parcial. Con esto no estoy diciendo, como les dije, no puedo predecir qué va a pasar este ciclo, pero así de importante es nuestra sesión de hoy. ¿De acuerdo? Así que les pido mucha participación, mucha iniciativa, porque me va a poder permitir aclarar dudas sobre todo. ¿De acuerdo? Y como les dije, yo no quiero que memoricen, yo les voy a enseñar trucos y aquí lo que vamos a utilizar simplemente es lógica, ¿ya? Como son más de 20 ratios, entonces yo no quiero que solamente se les va a olvidar si es que ustedes no utilizan la lógica y algunos truquitos que les va a servir para poder entender este tema de los ratios. ¿Hay alguna duda hasta ahí, por favor? Les pido, por favor, no me dejen avanzar, ¿ya? Si es que hubiera alguna duda, porque me es más difícil cuando ya avancé, ya estoy en otro tema y me hacen una pregunta anterior. Así que en el momento que salga la duda, me van preguntando por el chat, ¿ya? No esperen a que terminemos. Bien. A ver, hemos dicho que lo primero que vamos a ver es el diagnóstico de la liquidez de la empresa, ¿correcto? La interpretación de estos ratios. Entonces, liquidez. ¿Qué significa la liquidez? Si yo digo liquidez ahorita, es porque tengo platita ahorita, ¿no? O sea, oye, quiero saber si tengo liquidez para ir al supermercado a comprar los víveres que me faltan, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de liquidez, estamos hablando de corto plazo, necesariamente. ¿Y dónde encontramos nosotros las cuentas de corto plazo en una empresa? Cuando nosotros hablamos de corto plazo, nos estamos refiriendo a el activo corriente. Muy bien, María Belén. Efectivamente, todo lo que me dice corriente o circulante le llaman algunos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de liquidez, me estoy refiriendo fundamentalmente a los activos corrientes, perdón, aquí está el activo corriente y pasivo corriente. En mi cerebro, mis inversiones de corto plazo y mis deudas a corto plazo. Entonces, eso quiere decir que estos ratios de liquidez van a estar relacionados a mi activo corriente y mi pasivo corriente. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de liquidez de empresa, tengo 3 ratios. Uno se llama corriente o circulante, otro se llama prueba ácida o rapidez, y otro se llama razón de capital de trabajo. Y como hemos visto, tiene que ver con el activo corriente y el pasivo corriente. Por ejemplo, este primer ratio, corriente o circulante, es igual a el activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿De acuerdo? Profesora, me olvidé el ratio. ¿Cómo estaba compuesto? Ah, espérate, estoy viendo liquidez. Ah, eso quiere decir que tiene que ver con lo que es corto plazo. Muy bien. Entonces, para recordar este ratio, yo recuerdo que aquí va el activo corriente sobre mi pasivo corriente. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos por nuestro primer truco para interpretar los ratios. Primero, traducción mental. Yo estoy leyendo aquí activo corriente sobre pasivo corriente, pero mi cerebro está leyendo inversión de corto plazo y deudas de corto plazo. ¿De acuerdo? Primer truco. Segundo truco. Comienzo a ver la lógica, a utilizar la lógica y digo, ¿qué me interesa que haya más? ¿El de arriba o el de abajo? Para poder ver si a mí me interesa que este ratio sea lo más grande posible o lo más pequeñito posible. Entonces, yo me pregunto, ¿qué me interesa que haya más en una empresa? ¿Inversión o deuda en el corto plazo? El de arriba, ¿no es cierto? O sea,
A mí me interesa, estoy usando lógica nada más, ¿ah? Yo no estoy memorizando estos conceptos, no. Ah, ok. A mí me interesa que en una empresa haya más inversión que deuda. ¿En el corto plazo? Sí. Entonces, el que me interesa que sea más grande, o sea, que tenga mayor importe, es el de arriba, mi numerador. Quiere decir que a mí me interesa que este ratio sea lo más alto posible. Entonces, cuando yo veo los números, digo, oye, ¿qué está pasando en esta empresa? ¿Qué hay más? 689,000 en activo corriente y 342,000 en pasivo corriente. Ah, quiere decir, muy bien, Ani. Quiere decir que en esta empresa tengo más deuda que inversión. ¿Y eso es bueno? No, eso no es lo óptimo. Quiere decir que aquí hay un ratio que tengo que mejorar, ¿no? Si yo el día de mañana quisiera cancelar todas mis deudas de corto plazo, mi deuda bancaria, mi deuda con los proveedores, con lo que yo tengo actualmente en el corto plazo, ¿me alcanzaría? No me alcanzaría porque tengo más deuda que inversión en el corto plazo. Muy bien, vamos muy bien. Para que yo pueda decir que sí puedo cancelar mis deudas con lo que tengo en inversiones, estas dos cifras tendrían que ser por lo menos iguales, ¿no? Es decir, mi resultado tendría que ser por lo menos 1. Pero en este caso, mi resultado no es igual a 1, es igual a 0.85 veces. Esta X, por ejemplo, por si acaso se lee como veces. Hay ratios que se expresan en porcentajes y hay ratios que se expresan en veces. Entonces, cuando ustedes vean una X, es veces. Ahorita yo puedo decir que solo podría cancelar un 0.85 de las deudas que tengo, si esta fuera mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí yo encuentro algo que mejorar, porque la idea es que el de arriba, este activo corriente, sea mayor o igual, por lo menos igual o mayor que el de abajo. ¿De acuerdo? Dense cuenta, yo no les estoy diciendo la capacidad de la empresa para atender sus pasivos corrientes, activos corrientes. No, estamos utilizando solamente la lógica. Y como aquí hemos encontrado algo que hay que mejorar, yo no me quedo con el problema. Cuando yo en finanzas, en un análisis de estados financieros, encuentro algo que mejorar, tengo que proponer las recomendaciones y las acciones que debo de tomar. Nunca me quedo con el problema. Tengan en cuenta esto, porque ustedes van a analizar esta semana las empresas que han trabajado en la infografía. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ya tenemos dos trucos, ¿no es cierto? Traducción mental. Segundo truco, comienzo a ver qué necesito que haya más en una empresa, que es lo más conveniente, sino que sea más grande, el de arriba o el de abajo. Tercero, comienzo a ver mis recomendaciones. Vamos a imaginar que esta es la empresa de Rubén, mi bodeguero, ¿ya? Vamos a suponer que Rubén me está pagando $15,000 porque yo le haga un trabajo de asesoría para su negocio. Entonces yo tengo que darle las recomendaciones y las soluciones a todos ustedes. Bien. Tercer truco. Yo me pregunto, numéricamente, para que este ratio suba, este resultado, ¿qué tiene que pasar numéricamente? O se incrementa el de arriba, o se disminuye el de abajo, ¿no es cierto? Entonces, mis recomendaciones tienen que ir orientadas a subir el de arriba, en este caso inversión de corto plazo, o disminuir el de abajo, disminuir los pasivos de corto plazo. Y luego comienzo a ver, oye, ¿tiene sentido? ¿Por dónde debe ir mi recomendación? ¿Por el de arriba o por el de abajo? A ver, recapitulemos. Yo le estoy dando una asesoría a Rubén, ¿ya? Tendría lógica que yo le diga a Rubén ahorita que estoy encontrando problemas de liquidez. Tendría lógica que yo le diga a Rubén, oye Rubén, estás con un problema de liquidez. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que incrementar tu inversión en el corto plazo. Es decir, tienes que comprar más mercadería, no sé. ¿Tendría lógica que yo le dé ese consejo a Rubén?
No, efectivamente, en toda la razón. No tendría ninguna lógica, porque el hombre ahorita le está faltando dinero. Entonces, por aquí no tiene sentido mi recomendación. Me voy a la parte de abajo, entonces. Para que este número se mejore, también podría disminuir el de abajo. Entonces, yo tendría lógica que yo le diga a Rubén, Rubén, tienes que disminuir tu endeudamiento en el corto plazo. Eso sí tiene lógica. ¿Okay? Muy bien. Perfecto. Veo que vamos por muy buen camino. Los felicito. Entonces, como yo he encontrado algo que mejorar, yo le puedo recomendar a Rubén, Rubén, es necesario que disminuyas tu financiamiento en el corto plazo. Perfecto. Pero la cosa queda ahí, no. Si yo le mando una recomendación a Rubén, tengo que darle todas las acciones que permitan que Rubén cumpla con esa recomendación. Es decir, tengo que decirle a Rubén cómo, qué cosas, qué acciones tendría que tomar para reducir este endeudamiento en el corto plazo. ¿De acuerdo? A ver, quiero leer esta consulta de Natalie. Si los activos son iguales a mis pasivos, ¿sería efectivo para cancelar todos mis pasivos? Por supuesto, Natalie, ambos fueran iguales, el activo corriente y el pasivo corriente fueran iguales, quiere decir que yo sí puedo cancelar mis deudas con lo que tengo invertido actualmente. Pero cuando el de arriba es menor que el de abajo, quiere decir que tengo más deudas que inversión. Y por ende, estoy teniendo algunos problemas de liquidez. Mi liquidez no es la óptima. Entonces decíamos, mis recomendaciones van a ir por el lado de abajo. Yo le estoy recomendando a Rubén que disminuya su endeudamiento en el corto plazo. Entonces, ¿qué acciones podría tomar Rubén? Decirle que cancele sus deudas cuando el hombre todavía no tiene dinero es poco probable. Pero sí podría decirle a Rubén, ¿sabes qué? Anda a hablar con el banco, ¿ya? Para que te dé, efectivamente, Natalie, para que te permitan alargar el tiempo de tus deudas. A ver, vamos a un refinanciamiento. Muy bien, Natalie. Miren, voy a ir al balance donde están estas cuentas. Ya está. Aquí tenemos el balance, ¿correcto? El que necesito disminuir es este 342.159, ¿ya? Para que esto disminuya, no es la única solución, Iván, ahorita lo vamos a ver. Para que esto disminuya, pueden pasar varias cosas. O hago crecer el total pasivo no corriente, o hago crecer el patrimonio. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Yo podría decirle, Rubén, anda al banco, a hablar con tu funcionario de negocio para que te cambien estos préstamos por préstamos a mayor plazo, ¿no? Porque si lo pasan por mayor plazo ya no va a ir dentro del pasivo corriente, va a ir dentro del pasivo no corriente, probablemente en esta deuda financiera. Si tu funcionario te dice que no, de repente podrías ir a otro banco, ¿no? Otro banco que sí te ofrezca préstamos a más de un año. Entonces, tú haces esta compra de deuda, ¿no? Pides un préstamo a más, efectivamente, Gloria, una compra de deuda, ¿no? Pides un préstamo a mayor plazo y cancelas tu deuda anterior, la de corto plazo. Perfecto. Otra podría ser que se incremente el patrimonio, porque cuando se incrementa el patrimonio va a bajar la proporción de los pasivos. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, como yo conozco a Rubén, le podría decir, oye Rubén, tú me habías dicho que tenías un primo, un compadre en tu pueblo que quería, efectivamente iban a pedir financiamiento a largo plazo. Rubén, tú me habías dicho de un compadre que tenías que quería invertir en tu bodega. Este es el momento, Rubén. Ya, como tu compadre tiene plata, que te dé ese dinero, vas a incrementar tu patrimonio y vas a poder cancelar tus deudas de corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo el diagnóstico de este ratio, ya sé que hay que mejorar. Aquí es como, imagínense una luz roja, ya una alarma. Cuando yo encuentro un ratio y se me enciende la alarma, ya sé que tengo que dar las recomendaciones y las acciones que me permitan cumplir con esas recomendaciones. Ese es el circuito.
Si nosotros entendemos este circuito, señores, y utilizamos la lógica, es para un 20. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Antes de seguir avanzando. ¿Vamos bien? Gracias, Renzo. Excelente. Leslie, ¿sí? ¿Qué montos? No entendí tu consulta. Los importes están ahí. Ah, perdón. Si los montos fuesen iguales, no tengo que hacer recomendaciones porque el ratio va bien. O sea, cuando veo que algo está bien, lo dejo ahí. Ahorita me voy a abocar a corregir lo que tendría que corregir. Efectivamente, Leslie, si el resultado fuera igual a 1, no tengo que preocuparme porque es suficiente. Obviamente la idea, lo óptimo sería que sea mayor a 1 mi resultado, porque quiere decir que tengo más liquidez, me queda plata. ¿Ya? Si yo pagara mis deudas, me quedaría plata. Pero digamos que lo mínimo que podría esperar de este ratio es un 1. A ver, Camila, ¿tenemos que hacer todo el análisis posible o solo para los que nos piden? En el caso de estos trabajos van a hacer todo el análisis. Bueno, si se tratara de un examen parcial, obviamente yo me aseguraría con hacer todos los análisis, porque no sabría qué me van a preguntar. No sabría si me van a pedir el análisis de la liquidez, del endeudamiento. Entonces, Mosca me haría todo el análisis, ¿no? De todos los indicadores. Además, para poder sacar una conclusión, por ejemplo, de la liquidez tengo que haber revisado todos los ratios, porque cada ratio me va a dar una información distinta. Sí, Dayana, el ratio es activo corriente sobre pasivo corriente. O sea, esa es la fórmula del ratio, no hay otra. ¿No? Bien, entonces como ya no hay más consultas, vamos a continuar con el análisis de liquidez. Hasta ahorita solamente hemos visto uno de los ratios de liquidez. ¿Ya? El siguiente ratio, perdón, antes de ir con el siguiente ratio, ¿cuál es otra de las ventajas de este análisis de ratios? Que me permite poder comparar empresas. Por ejemplo, aquí tenemos la empresa ABC, que es la que estamos analizando, y tenemos la industria, mi competencia, ¿ya? Las otras empresas del mismo rubro. ¿Qué podemos ver en este ratio? Tenemos los años 2010, 2011, 2013, 2014, ¿correcto? Y yo puedo ver quién tuvo más liquidez en el 2010, por ejemplo. En el 2010, el ratio de esta empresa fue 1.20, la industria 1.16. ¿Quién tuvo mayor liquidez? La empresa. En el 2011, este ratio fue de 2.25 para la empresa y de 1.12 para la industria. ¿Quién tuvo mayor liquidez? La empresa. Entonces yo ya puedo hacer comparaciones. El día que yo quiero ver en qué empresa invertir, voy a poder hacer el análisis de toda la empresa, de las dos, y puedo tomar una decisión de en qué empresa invertir. ¿De acuerdo? Pero bien, este no es el único ratio de liquidez. El segundo ratio de liquidez es igualito, ¿no? O sea, tenemos activo corriente sobre pasivo corriente. Pero este ratio que llama prueba ácida, como su nombre lo dice, es más ácido, es más estricto. Entonces, este ratio es, Bruno, para poder decidir cuál empresa sería mejor tendríamos que hacer todo el análisis, no solamente un ratio, ¿no? Entonces, cuando tengamos todo el análisis completo, recién podremos decidir en qué empresa invertir. Bien. Entonces, como les decía, este ratio es más estricto. Entonces, este ratio lo que me pide es que al activo corriente yo le reste los inventarios. Es decir, que no considere los inventarios como parte de la liquidez. ¿Por qué este ratio me pide que yo reste el importe de los inventarios? Porque muchas veces podemos registrar inventario que no se va a vender. O sea, este ratio me dice, ¿qué pasa si no vendes tu mercadería? No vas a poder cancelar tus deudas de corto plazo. Entonces, para este ratio, quítale el importe de los inventarios. Mire, en algún momento yo tuve una alumna en posgrado que era funcionaria del Citibank, ¿ya? Y esta alumna me comentaba y me decía, profesora, eso es bien cierto. Porque mire, cuando van las empresas a pedirnos un préstamo, nosotros revisamos sus estados financieros
y tiene un superinventario, entonces uno podría, wow, tiene bastante mercadería para vender. Pero cuando vamos a la visita, cuando hacemos la visita a la empresa, encontramos que es un inventario que nunca se va a vender. Por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar platos, ¿ok? Platos, tazas, ¿no? Vasos. Cuando se hace la visita, tratamos que esos platos están quiñados. Los vasos están despojillados. ¿Alguien compra platos que están quiñados? Nadie, ¿verdad? Entonces, para poder evitar este tipo de problemas, este ratio me dice a tus activos corrientes, réstale los inventarios. Entonces, obviamente, si en el ratio anterior encontramos que había que mejorar, en este ratio vamos a encontrar la misma conclusión, ¿correcto? Porque incluso este numerito que en el ratio anterior, en el ratio anterior era 0.85, ahora tenemos un numerito menor todavía, 0.83. Entonces, nuevamente, comienzo a utilizar mi lógica. ¿Qué me interesa que haya más, de arriba o el de abajo? ¿La parte de inversión o deuda? Definitivamente me interesa que el de arriba sea mayor que el de abajo, que las deudas. Muy bien, efectivamente. Tienen toda la razón. Ahora, sigo con mi lógica. ¿Qué tendría que pasar numéricamente? Ya vi que mis recomendaciones pueden ir por abajo. O sea, yo puedo decirle a Rubén, tienes que disminuir tus deudas de corto plazo y darle las recomendaciones que ya vimos. ¿De acuerdo? Pero acá, si yo quisiera atacar este de arriba, para que remente este numerador, ¿qué tendría que pasar? Tengo activo corriente menos inventario. Ya hemos visto, yo no le puedo recomendar a Rubén ahorita que invierta más en el corto plazo porque el hombre tiene problemas de liquidez. Pero hay otra manera de que este numerito disminuya. Y es, si yo achico este importe de inventarios, puedo efectivamente tener una mayor rotación de inventarios. Perfecto, eso sería excelente. Es decir, yo sí le puedo recomendar a Rubén que disminuya su cantidad de inventarios. Muchas veces tenemos un superalmacén de productos y eso no siempre es bueno. Si no es algo que yo voy a vender en el corto plazo, ¿ya? Y tengo un almacén, de repente tengo que pagar alquiler por ese almacén. De repente tengo que, sí, efectivamente, Iván, todavía no se haría igual a 1, pero sí ayudaría, ¿ya? A que este ratio mejore. Entonces, de repente tengo que pagar vigilancia por ese almacén. De repente tengo que pagar actualizaciones en mis bases de datos. Entonces, el tener un sobrestock no siempre es bueno. Por eso, estas empresas aplican algunas políticas, por ejemplo, de just in time. Es decir, compro solamente aquello que necesito. ¿De acuerdo? Porque tener un superinventario no siempre es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, además de recomendarle a Rubén que disminuya sus deudas de corto plazo, ¿ya? Yendo al banco a pedir su refinanciamiento, buscando otras entidades bancarias o asociándose con su compadre, ¿ya? Yo también podría decirle, Rubén, hay que revisar tu inventario, ¿ok? Porque de repente podemos disminuirlo y eso va a ser sano para la liquidez de tu empresa. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos armando todo el cuento de la empresa. Ese es mi segundo ratio. Pero para poder hacer el diagnóstico completo de la liquidez, hay un tercer ratio. Este ratio se llama razón de capital de trabajo neto. ¿A qué es igual? Activo corriente menos pasivo corriente, pero esta vez sobre las ventas. Es decir, tengo traducción mental, acuérdense, ese es el primer truco. Inversión de corto plazo menos deuda de corto plazo en relación a las ventas. Es decir, ¿qué estoy tratando de determinar con este? Lo que yo estoy determinando es si cada vez que yo vendo, ¿me queda liquidez o pierdo más liquidez? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos el resultado de este ratio, me da menos 3.13%.
¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo vendo, pierdo más liquidez, porque para que yo gane liquidez sería positivo. Ahora, yo voy a tener un resultado negativo de algún ratio solamente cuando el mismo ratio tenga un signo negativo. En este caso tenemos el menos pasivo corriente. Porque después, si mi ratio no lleva un signo negativo, mis resultados siempre van a ser positivos, porque trabajamos con valores absolutos. Ya no es que, si por ejemplo es mi costo de ventas, lo voy a poner en negativo, no. Siempre vamos a poner los números en positivo. Pero si el ratio tiene un signo menos, ahí sí vamos a restar. Entonces, acá yo tengo un resultado negativo. Entonces, ¿cuál era el segundo truco? No, el segundo era mi traducción. Inversión menos deuda sobre ventas. Entonces, ¿qué quiere decir si me sale negativo? Que cada vez que yo vendo, me endeudo más en el corto plazo. Por eso es que esto sale negativo. ¿De acuerdo? Entonces, acá se encendió la luz roja. Se encendió la alarma. Aquí hay algo que mejorar. Entonces, aplico mi tercer truco. Comienzo a utilizar mi lógica. Yo necesito que este numerito crezca, se vuelva positivo. ¿Ok? Y eso puedo hacerlo o incrementando el de arriba o disminuyendo el de abajo. ¿No es cierto? Numéricamente nada más. O subo el de arriba o disminuyo el de abajo. Perfecto. Ahora bien, ¿cuál era mi cuarto truco? Comienzo a ver por dónde tiene lógica mi recomendación. ¿Tendrá sentido que yo le recomiende a Rubén que disminuya sus ventas? O sea, imagínense que yo diciéndole a Rubén, disminuye tus ventas, ninguna lógica, ¿no? Y encima el hombre me está pagando $15,000 por una silla, no le voy a decir que disminuya tus ventas. Entonces, como no tiene lógica, me voy por arriba para poder hacer mis recomendaciones. Yo necesito que esto de arriba crezca. Recomendarle que invierta ahorita más en el corto plazo no tiene sentido. El hombre tiene problemas de liquidez. Entonces, voy a llegar a la misma conclusión. Rubén, insisto, debes disminuir tus deudas de corto plazo. ¿Ya? Anda al banco, habla con tu funcionario, busca otro banco, busca alguna entidad que te pueda financiar, habla con tu compadre, etc. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tengo el resultado de los 3 ratios, yo ya puedo hacer una conclusión de toda la liquidez de la empresa. Y para hacer esta conclusión de toda la liquidez de la empresa, simplemente voy a recapitular todo lo que fui encontrando. Hasta el momento que hemos ido encontrando, ¿cuáles han sido los hallazgos de este análisis? Que esta empresa está incrementando su inversión en el largo plazo. Específicamente, ¿qué? En inmueble, maquinaria y equipo. La empresa ha venido disminuyendo, estoy haciendo la recapitulación desde el análisis vertical y horizontal. La empresa ha venido disminuyendo ya sus deudas de corto plazo y ha ido endeudándose más en el largo plazo. ¿Con quién? Con empresas relacionadas. Y la empresa ya ha disminuido la mitad de su deuda de corto plazo. Pero eso todavía no es siendo suficiente. ¿Por qué? Porque todavía presenta algunos problemas de liquidez. Entonces, en ese sentido, se recomienda a la empresa disminuir el endeudamiento de corto plazo, siguiendo las siguientes acciones. Refinanciamiento de préstamos, buscar nuevas entidades financieras para poder obtener préstamos de corto plazo, revisar el stock de inventario, ¿no? Y aplicar, por ejemplo, una política de just in time, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces yo a partir de esta información, y miren que aquí es una empresa imaginaria, imagínense todas las recomendaciones que pueden sacar ustedes de las empresas en las cuales han trabajado ya la infografía. Porque ya conocen, ya pueden sustentar con hechos reales lo que está pasando. Entonces, si hubieran hecho esto en un examen parcial, ¿ya? Hasta el ciclo pasado eran 20. Pero siempre
siguiendo estos trucos, ¿no? Estas secuencias, se enciende la alarma, no me quedo con el problema, etc. Porque obviamente si en un examen a mí me ponían, este ratio subió, este ratio bajó, yo digo, jaló. O sea, lo que hay que hacer aquí es el análisis, como el doctor. Porque el doctor a mí no me dice, los leucocitos subieron. El doctor me dice, Silvana, tienes una infección, necesitas este antibiótico. Leslie, no lo sé. O sea, la información de los estados financieros sí me la dan, es así. ¿Ok? Lo que no sé es si siempre me van a dar ratios o los tengo que calcular yo. O sea, igual tienen que aprender los ratios. Pero los estados financieros sí, eso sí, les venían dando el balance general y el estado de resultados. ¿Bien? ¿Alguna otra duda hasta ahí, por favor, para poder continuar? Gracias, Leslie. ¿Vamos bien? Gracias, Pilar. Excelente. A ver, Leslie, tienes una... A ver, Leslie nos dice siempre que hago un ratio. Creo que falta completar. ¿Cómo? No entendí tu consulta. ¿Cómo siempre que hago un ratio? Debo hacer los tres. Sí, Leslie, hay que calcular todos los ratios. O sea, con un solo ratio yo no puedo concluir todo el nivel de liquidez de una empresa. O sea, los ratios hay que hacerlos toditos. Bien. Ok. Entonces, vamos a continuar los ratios. Henry, todo el análisis es todo lo que hemos hecho en la sesión hasta ahorita, pero sí te puedo repetir las conclusiones. ¿Ya? Las conclusiones de esta empresa es que hay un problema de liquidez, ¿correcto? Esta empresa está invirtiendo más en el largo plazo, ¿ya? Y está afrontando un problema de liquidez. Y le hemos dado algunas recomendaciones, como son refinanciamiento de deudas, otras en financieras, o sea, no son las únicas, ¿de acuerdo? Pero en sí hay que bajar las deudas de corto plazo, eso sí es necesario en la empresa. Muy bien, vamos a revisar ahora otro grupo de ratios, que me va a dar una idea del nivel de apalancamiento o también endeudamiento de una empresa. ¿De acuerdo? Para poder determinar cómo está endeudada la proporción de deudas que tiene la empresa, vamos a tener tres ratios: deuda a patrimonio, deuda a total activo y multiplicador de capital. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hay ratios donde el mismo nombre me dice cómo está compuesto. Si yo tengo un ratio que se llama deuda a patrimonio, obviamente eso me está diciendo que arriba van a ir los pasivos y abajo el patrimonio. Si tengo un ratio que se llama deuda a total activos, es porque el ratio tiene arriba pasivos sobre activos. Y el ratio que aquí sí vamos a ver es el de multiplicador de capital. Pero vamos a ver uno por uno, ¿correcto? El primer ratio hemos dicho que es razón deuda a patrimonio. Es decir, tengo deuda arriba y patrimonio abajo. A ver, truco. Primero traduzco en mi mente. Arriba tengo pasivos, o sea, arriba tengo las deudas totales de corto y de largo plazo de la empresa. Abajo tengo lo que es de los dueños, ¿correcto? El aporte de los dueños, etc. ¿Qué me interesa que haya más en una empresa? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Me interesa que haya deudas? No, no es cierto. Muy bien. Efectivamente, tienen toda la razón. A mí me interesa que el patrimonio me interesa que las deudas no sean mayores al patrimonio. ¿Ok? Como cuando presentamos recién nuestras primeras empresas, que teníamos una empresa que tenía 1000 de pasivo y patrimonio, de los cuales 500 eran de pasivo y 500 era de patrimonio. Entonces a mí me interesa que las deudas no sean pues mayores al patrimonio, ¿correcto?
Entonces, como ya sé la lógica, veo mis números. En este caso, tenemos cifras muy parecidas, casi iguales. Por eso es que mi resultado es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos decir que esta empresa está sobreendeudada? No. Podemos ver que sí hay una coherencia, podemos ver que hay una coherencia entre las deudas y lo que aportan los accionistas. Y la empresa no está sobreendeudada. Así que por ahí me asusto, no hay ninguna alerta, no hay ninguna alarma, hay coherencia. ¿De acuerdo? Entonces con esto yo ya puedo ver mi siguiente ratio que se llama deuda-activos. Como su nombre lo dice, arriba yo voy a tener las deudas, los pasivos, y abajo los activos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, utilizo mi lógica. Como ya traduje mentalmente deuda sobre inversión, sí, en este caso, Gloria, estamos hablando de lo que es corto y largo plazo. Sí. Muy bien. Entonces, decimos, lógica. ¿Qué me interesa que haya más? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Me interesa que haya más deudas que inversiones en una empresa? No. Muy bien, Dayane. Efectivamente. ¿Ok? Lo que me interesa a mí es que haya menos deuda que inversión. ¿Se cumple en este caso? Entonces ya voy a ver mis números. Y digo, ok, tengo 1.175.000 de deuda y 2 millones de inversión. Es decir, mi resultado es 0.5 veces. ¿Qué quiere decir? Que mis deudas actualmente son la mitad de lo que tengo en inversión. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno. ¿Dónde me preocuparía? Me preocuparía si fuera al revés. Si yo tuviera más pasivos que activos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene más deuda que efectivamente. Si esto saliera mayor que 1, quiere decir que el de arriba es mayor que el de abajo. Entonces, ahí sí se me encendería la alarma y tendría que utilizar la lógica para ver qué necesito que pase y para poder dar las recomendaciones y las conclusiones. Si esto hubiera salido al revés, si las deudas hubieran sido mayor, obviamente yo no le voy a recomendar a la empresa tienes que dejar de invertir, sino mi recomendación iría por el lado de tienes que disminuir tus deudas. Es decir, como ya estoy hablando de corto y largo plazo, tendría que decirle, búscate un nuevo socio para que puedas tener un mayor patrimonio y tu nivel de deuda disminuya. ¿De acuerdo? Muy bien. El tercer ratio de endeudamiento es el multiplicador de capital. El multiplicador de capital es igual a activo sobre patrimonio. A ver, ¿cuál era el primer truco? Traducción mental. Tengo inversión arriba, ¿ya? Y abajo tengo el aporte de los accionistas. Y comienzo a usar mi lógica, ¿ya? A ver, si yo fuera accionista de esta empresa, me interesaría que cada vez que yo pongo plata haya mucha inversión o poca inversión. ¿Qué opinan ustedes? Repito, si yo fuera uno de los dueños de esta empresa, me interesaría que cuando yo pongo plata, muy bien, Natalie, muy bien, María Pía, excelente, Camila. Efectivamente, a mí como dueño, como accionista, me interesa que cada vez que yo ponga plata, se invierta mucho más, porque eso finalmente se va a traducir en crecimiento para mi empresa y el crecimiento me va a traer también más utilidades. ¿De acuerdo? Sí, van. Depende de qué. Te leo en el chat. A ver, Iván, esto no me va a dar toda la información, por eso vamos a ver más de 20 y tantos ratios, ¿correcto? Pero si solamente nos centramos entre el aporte de los accionistas y la inversión, a mí sí me interesa que haya mucha inversión. ¿De acuerdo? Ya en otro ratio vamos a ver la rentabilidad, no te preocupes por eso, pero eso es otro aspecto. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, solamente considerando estos dos ratios, a mí me interesa que cuando yo pongo plata, se invierta, ¿no?
Y en este caso, como ya usé la lógica, veo mis cifras. En ese caso, ¿qué hay más? ¿Inversión o aporte de los accionistas? Mi resultado sale igual a 2. Quiere decir que el nivel de inversión con relación a lo que aportan los accionistas es el doble. Entonces, ¿eso es bueno? Eso es bueno. No, a mí me interesa que haya una diferencia. En este caso, ¿se me enciende alguna alarma? No, ninguna. ¿De acuerdo? Este ratio que les di solamente me sirve para ver proporciones. ¿Ok? Porque yo no podría decirle al accionista, oye, deja de aportar, sino más bien no busca invertir más. O sea, oye, tu dinero trata de realizar más inversiones, si no, no vas a crecer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir del apalancamiento o el endeudamiento de la empresa? Lo que podemos concluir es que la empresa presenta una adecuada coherencia, ¿ya? O una adecuada proporción entre sus inversiones, sus deudas y el aporte de los accionistas. ¿De acuerdo? Aquí hemos encontrado algo que mejorar. Entonces, con esto ya podemos pasar a ver nuestro siguiente grupo de ratios, los ratios de cobertura. ¿Qué cosa es cobertura? Cobertura es la capacidad que tiene la empresa de generar ingresos como para pagar sus obligaciones, ¿no? Es decir, las empresas, cuando quieren crecer o esto, muchas veces tienen que recurrir a financiamiento, a préstamos, ¿correcto? Entonces, que revisa estos ratios es si la empresa está en capacidad de poder pagar sus préstamos, intereses, etc. ¿Ya? Estos son los primeros ratios que revisan los bancos cuando una empresa les pide plata, les pide un préstamo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos solamente 2 ratios. Uno se llama cobertura de intereses y otro se llama cobertura de servicio de deuda. A ver, cobertura de intereses lo que me dice es si la empresa cuenta con capacidad para pagar los intereses de sus deudas. Y les pregunto, en qué estado financiero encontramos nosotros los intereses de las deudas? ¿Cuál es el estado financiero? Muy bien, Enzo, efectivamente en el estado de resultados, ¿no? Entonces yo voy a irme ahorita al estado de resultados para poder utilizar la lógica. Muy bien. A ver, vamos a revisar el estado de resultados. Este es el estado de resultados de la empresa que nosotros venimos analizando. A ver, un segundito. Ahí está. Entonces, efectivamente, como ustedes han dicho, los intereses están acá, ¿no es cierto?, en gastos financieros. Pregunto, ¿de dónde sale la plata para poder pagar los gastos financieros? Salen de la utilidad operativa, ¿no es cierto? O sea, si yo no tengo utilidad operativa, no voy a poder pagar los gastos financieros. Entonces, el primer ratio de cobertura es estos dos de acá, estos 2 elementos. Utilidad operativa sobre mis gastos financieros. Entonces, voy a ir a este ratio de acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos aquí la utilidad operativa y los gastos financieros. Nuevamente, utilizo mi lógica. ¿Qué me interesa que haya más en una empresa? ¿Utilidad operativa o intereses por las deudas? ¿Qué opina? Por supuesto, a mí me interesa que haya utilidad operativa. Perfecto. Como ya utilicé mi lógica y ya sé a dónde apunta este ratio, comienzo a ver mis números. En este caso, ¿hay más utilidad operativa o más intereses? Efectivamente, María Belén, hay más utilidad operativa. El resultado es 14. 14 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente yo genero una utilidad operativa que es
14 veces más grande que lo que pago en intereses. Eso quiere decir que si tengo capacidad para poder pagar más intereses si fuera necesario. ¿Ok? Entonces, aquí vamos bien. Recapitulamos, ¿ya? La empresa, nosotros dentro de los ratios, ya no voy a ir a repetir que la empresa está invirtiendo más en el largo plazo, que tiene mayor financiamiento en el largo plazo, etc. ¿Ok? Pero nosotros habíamos visto que había un problema de liquidez, ¿de acuerdo? Y que Rubén tenía que disminuir sus deudas de corto plazo, ¿correcto? Y uno de los consejos que le habíamos dado a Rubén era que vaya al banco, ¿no? Que vaya al banco, que hable con su funcionario para que le dé un mayor plazo para pagar sus deudas, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos el funcionario del banco, podríamos ver y decirle, ok, Rubén, mira, yo te voy a dar, haz plazo para que pagues, te voy a pasar tus deudas a largo plazo, pero esto te va a costar más intereses, ¿correcto? Sí, efectivamente, ¿no? Podemos negociar con Rubén, podemos darle una solución, porque según lo que vamos viendo, ¿no? Él está en capacidad de pagar unos mayores intereses. Entonces, ¿hay posibilidad de que el funcionario le diga que sí? Sí. Y nosotros podemos decirle a Rubén, Rubén, tú sí puedes pagar más intereses, que te den más tiempo y tú pagas más intereses, no hay ningún problema. ¿Estamos hasta ahí, por favor, o hay alguna duda? Los leo en el chat. ¿Vamos bien? A ver. Excelente. Muchas gracias por la confirmación. Muy bien. Pero en una empresa no basta con tener capacidad de pagar intereses, sino de repente tenemos que medir la capacidad para poder afrontar nuevos préstamos. Entonces, para eso existe este siguiente ratio, ¿ya? Mire, este ratio ya no se llama cobertura de intereses, se llama cobertura de servicio de deuda. Es decir, ya no vamos a hablar solamente de intereses, sino de toda la deuda. A ver, pensemos. Cuando un banco me da un préstamo, ¿qué cosa le tengo que pagar al banco yo? Intereses sí, pero no solamente le pago intereses, también tengo que devolverle el préstamo. Y a eso se le llama capital, muy bien, Leslie, o nosotros le vamos a llamar la amortización de la deuda. ¿De acuerdo? Entonces ya hablamos de deuda más intereses. ¿Y qué tenemos arriba? Lo mismo, miren, EBIT es sinónimo de utilidad operativa. ¿Ya? Hay alguna bibliografía en la que ustedes van a encontrarlo como EBIT y hay otra en la que lo van a encontrar como operativa. La única diferencia es un tema de impuestos, ¿ya? Pero para nosotros, para esta parte de análisis, vamos a tomar el EBIT como la utilidad operativa. Pero aquí no dice EBIT, aquí dice EBITDA, ¿ok? ¿Por qué acá en la parte de arriba tenemos no solamente la utilidad operativa, sino que tenemos una D y una A? La D significa depreciación, ¿ya? Y la A significa amortización de intangibles. ¿Quién me puede decir, por favor, qué cosa era la depreciación? Recuerdan, ustedes han llevado contabilidad. ¿Qué cosa? Cuando un bien pierde valor, efectivamente. Muy bien, el deterioro, muy bien, Iván. Sí, efectivamente. A ver, la depreciación, los equipos, todos los bienes que tenemos en una empresa tienen un valor y este valor se va perdiendo en el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, cuando se trata de un activo que nosotros podemos tocar, es decir, es tangible, la pérdida de valor se llama depreciación. Pero cuando tenemos un bien, un activo que no se puede tocar, patentes, marcas, etcétera, software, también pierde valor. Pero esa pérdida de valor ya no se llama depreciación, se llama amortización de intangibles y por eso tenemos esta D y esta A. Ustedes dirán, pero profesora, ¿por qué tengo que sumarle a la utilidad operativa la depreciación, la pérdida de valor de los activos? Es simple. Miren, cuando, no sé si recuerdan en contabilidad o en fundamentos de las finanzas también, porque antes veíamos esta parte ahí. Cuando nosotros hacíamos un estado de resultados,
restábamos la depreciación y la amortización de intangibles, la restábamos para pagar menos impuestos, pero no es un bill que pague la empresa. Es decir, nosotros registramos las pérdidas de valor, pero no pagamos. O sea, ese dinero está en el negocio. Y si nosotros queremos ver la verdadera capacidad de la empresa para pagar préstamos, tenemos que considerar que este dinero no ha salido del negocio, a pesar de que en el estado de resultados lo hemos prestado. Es por eso que se considera EBITDA, utilidad operativa, más depreciación más amortización, sobre gastos financieros, intereses más pago de deuda. Pero el razonamiento es el mismo, ¿correcto? Lo que medimos es si con la utilidad que tengo me alcanza para pagar todo el préstamo, capital más intereses. En este caso, como ya tengo la lógica, ¿qué me interesa que haya más? El de arriba, ¿no es cierto? A mí me interesa que haya más utilidad operativa, incluyendo la depreciación, que lo que tengo de deuda. Miren, en este caso, el resultado es 0.98. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay más el de arriba o el de abajo? O sea, ¿tengo más utilidad o tengo más préstamos? El de abajo, muy bien, Ani. Entonces, aquí sí se me enciende la alarma, ¿no? Porque lo que yo estoy viendo aquí es que si bien puede pagar más intereses, no puede, yo no podría darle otro préstamo, porque actualmente ya tiene más obligaciones que lo que tiene en utilidad. Entonces, como se me ha encendido la alarma, tengo que darle mis recomendaciones y mis acciones. Entonces, para esas recomendaciones vamos a seguir utilizando la lógica. ¿De acuerdo? Mi recomendación por arriba sería, Rubén, hay que tomar decisiones que puedan incrementar tu utilidad operativa. Entonces, me voy a mi estado de resultados para ver qué le voy a recomendar. A ver, veamos. ¿Dónde está mi utilidad operativa? Mi utilidad operativa está aquí, 451.516. Pregunto, si yo quiero que este crezca, ¿qué tendría que pasar? Arriba. A ver, ¿qué recomendaciones le daríamos? Ok, Iván nos dice menos gastos. Muy bien, ¿qué más? Menores gastos. Gastos. ¿Solamente eso? Mayores ventas. Ya, ok. ¿Qué más? Aumentar ventas, aumentar ventas. Mi costo de ventas tendría que ser menor. Ok, muy bien, Natalie. Menores costos, aumentar ventas o reducir gastos. Perfecto. Muy bien, vamos a ir analizando una por una, ¿ya? Porque acá yo no quiero que me vayan a cometer los mismos errores en un examen, ¿ya? A ver. Vamos a ir primero en orden, ¿ya? Ustedes han puesto incrementar las ventas, ya. Esa es la recomendación, perfecto. ¿Qué acciones le darían a Rubén para que incremente sus ventas? Hemos dicho, no solamente me tengo que quedar con la recomendación. Promocionar, aplicar descuentos, promociones. ¿Algo más? Mejorar el plan de negocios, publicidad, facilidades de pago de su tienda. A ver, ya, ok. Vamos a ver, ¿ya? Miren, mi carrera también es administración, ¿ya? Mi carrera fue administración y gerencia. Yo también aprendí a solucionar todos los temas con promoción y publicidad. ¿De acuerdo? Pero la vida me ha demostrado que en finanzas los problemas no se solucionan con marketing. Es decir, el marketing es bueno, por supuesto que sí, y es buena la promoción, la publicidad, pero eso no me va a solucionar problemas financieros. ¿De acuerdo? A ver, yendo al caso de Rubén. Imagínense, Rubén me está, yo le he dicho a Rubén, tienes que incrementar tu utilidad operativa. Ah, pucha, Rubén se va a preocupar, ¿no? Y me va a decir, ¿de verdad? ¿Y qué hago? Vende más, pues, Rubén. O sea, Rubén me va a pagar $15,000 para que yo le diga, vende más, pues. No, no. Ah, Rubén me va a decir, te volviste loca. O sea, ¿qué quieres? A ver, me va a decir, mira, mamita,
¿Tú crees que yo vengo a este negocio a las 7 de la mañana y me quedo hasta las 8 de la noche, ¿ya? Y no quiero vender, ¿ya? ¿Tú crees que te estoy pagando $15,000 para que me digas, vende más? No. Ah, y que cuando viene algún cliente yo le digo, no, Rubén, véndeme una bolsa de arroz, ¿ya? ¿Tú qué crees que yo le digo a mis clientes? No, no te quiero vender, regresa mañana, estoy ocupado. Yo vengo a vender y no te estoy pagando $15,000 para que tú me digas, ah, pucha, tienes que vender. Entonces, yo me voy a hacer la loca y le voy a decir, no, Rubén, me has entendido mal, no te amargues, Rubén. Ah, mira, Rubén, eh, tienes que hacer promoción y publicidad. ¿Qué? ¿Cómo así? A ver, Rubén, mira, anda a Frecuencia Latina y saca un comercial en la televisión para que hagas publicidad, ¿ya? Y la gente venga a tu bodega a comprarte. Pucha, eso es con Condorito, ¿no? O sea, yo estoy viendo que el hombre tiene problemas de liquidez y le voy a decir que haga publicidad. O le voy a decir, mira, disfraza aquí a un compadre de pollo y ponlo a repartir folletos en Miraflores para que la gente conozca tu bodega que está en Surco. Publicidad. No va. No le puedo decir eso a Rubén. Me va a decir, estás loca. Ah, eso no. O sea, me estás diciendo que tengo problemas y me estás mandando, ¿no? A que disfrace a alguien de pollo, a que haga publicidad. No hay forma, ¿no? No, Henry, Libranza aquí no va por ahí. Estamos viendo cómo vender más. ¿De acuerdo? Estamos yendo en orden, porque si yo cobro, lo que va a variar es una cuenta de mi balance, no de mi estado de resultados. O sea, este problema no lo soluciono de esta manera, con la cobranza. ¿Okay? A ver, ¿qué más me sugirieron? Me dijeron promoción. Ah, ya, Rubén, lo que pasa es que, mira, comienza a rematar el precio pues, de tus cosas, no baja el precio. Rubén va a decir, oye, tengo problemas de liquidez y tú me estás diciendo que remate, que baje mis precios, que venda 2 por 1. ¿Tiene lógica? Ninguna. ¿Ya? Así que a partir de hoy, para este curso, ¿ya? Yo les voy a prohibir que me dan subir las ventas a no ser que me den la fórmula mágica. ¿Ya? Si ustedes me dan esto de fidelizar a los clientes, miren, eso no me va a solucionar el problema de las ventas. Yo necesito darle a Rubén, ¿ya? Soluciones que sé que de todas maneras le van a funcionar. Si no, tengo que irme por otra rama para poder darle mis recomendaciones. Cuando se trata de la bodega, los clientes son un poco más fieles, ¿ah? O sea, sí están más o menos fidelizados cuando no hay competencia. Ahora que ya hay tambo, ¿no? Ahora, fidelizar a los clientes, pero ¿cómo los fidelizo? ¿Qué hago para que se fidelicen? Si hay 2 tambos cerca. Ok, Leslie, estamos de acuerdo. Si sube sus precios ya no le van a comprar, pero yo no le he recomendado a Rubén que suba sus precios. No se me ocurre. Si hay tambo al costado, no le voy a pedir que suba sus precios. Ok, ahora vamos a ver el tema de los gastos. ¿De acuerdo? Pero les decía, no me pongan incrementar las ventas, ya, si el sustento va a ser promoción y publicidad, porque es un cero. ¿De acuerdo? Acá me gusta utilizar la lógica. Pongámonos en el caso, ¿ya? Porque les digo, para que no nos acostumbremos a repetir frases, ¿ya? Yo también lo he hecho en la universidad, pues por eso se los digo, ¿ya? Entonces, por el lado de las ventas no me voy a ir. Como les dije, a no ser que tengan la fórmula mágica y si la encuentran, ya, que vaya a funcionar de todas maneras, me la cuentan para dársela a Rubén, ¿ya? Ahora bien, disminuir el costo de ventas. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Qué acciones para disminuir el costo de ventas? A ver, ¿cómo disminuimos? ¿Qué harían ustedes para disminuir el costo de ventas? A ver, creo que nos hemos quedado sin audio.